Siempre hay gente muy reticente a los cambios. La ciudad de 15 minutos es un concepto que tiene que ver con algo que llevamos hablando ya mucho tiempo, que es la proximidad. Porque el urbanismo con perspectiva de género, no nos olvidemos, lo llamamos así, pero es un urbanismo para mejorar la ciudad para todos. Este es el camino que tiene que seguir Valencia y que tienen que seguir muchas otras ciudades. El futuro de las personas es un futuro urbano. Se calcula que aproximadamente el 75% de la población mundial vivirá en el año 2070 en una ciudad. Por eso tiene cada vez más importancia el modelo de ciudad. Es el hogar público, el hogar que compartimos todos y todas. Y la realidad es que las ciudades han estado durante muchos años marcadas por el tráfico, la contaminación acústica y medioambiental. Pero afortunadamente esta generación quiere cambiar las cosas y hacer de nuestras ciudades un entorno más amable, más saludable, que cuide a las personas, un entorno más compartido y más social. Y qué mejor manera, ¿no?, que hablar de todo eso que hacerlo aquí, a pie de calle, en la primera supermanzana de la ciudad de Valencia, en la supermanzana de La Pechina, que es un gran ejemplo de recuperación de espacio público, de apartar un poquito el coche para que en las calles tengan el protagonismo las familias, los niños y las niñas, las personas mayores, que puedan disfrutar también de una plaza como esta. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Antonio Giraldo, que es un urbanista, geógrafo, especialista precisamente en modelo de ciudades y en urbanismo. Desde hace muy poquito, además, se ha implicado en el proyecto de la compañera Reyes Maroto y, de hecho, hoy mismo ha presentado su programa de Madrid Próxima. Antonio es muy conocido a todos los que nos gusta hablar y debatir sobre el modelo o los modelos de ciudad en Twitter. Tiene unos hilos muy interesantes que si no los conocéis os los recomiendo. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por venir a Valencia. Muchísimas gracias, Sandra. Es un placer estar aquí, que es una ciudad que me encanta. Gracias a ti. Bueno, hemos dado una vueltecita antes por la supermanzana. Antonio creo que aún no había estado. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos un poco. La primera impresión, buenísima. De hecho, lo primero que he pensado ha sido, este es el camino que tiene que seguir Valencia y que tienen que seguir muchas otras ciudades. Me ha parecido un espacio estupendo, sinceramente. Muchísimas gracias. La verdad es que se ve que hay gente disfrutando, pero este tipo de operaciones o de actuaciones no te creas que son siempre muy pacíficas. No, desde luego que no. Siempre es normal, hay una gran contestación social porque cambiar, ¿no? A todos nos cuesta un poquito cambiar nuestros hábitos, pero yo creo que a la larga, Antonio, ¿verdad?, estas cosas acaban imperando, ¿no? Yo creo que acaban convenciendo incluso a los más combativos. Sí, bueno, yo te diría que esto es un poco también la línea del progreso, ¿no? Siempre hay gente muy reticente a los cambios, ¿no? Gente más conservadora o que no termina de ver, pero a la larga este tipo de actuaciones no solamente acaban convenciendo a la gente, sino que provocan que las vayan demandando más en el futuro. Es decir, provoca un cambio en la mentalidad y, por supuesto, en el ambiente de la ciudad. Y, de hecho, la prueba está en que prácticamente ninguna de estas actuaciones son revertidas en el futuro nunca. De hecho, ya pasan a ser la ciudad como se concibe. Y yo creo que esta es la garantía de que algo así funcione y que tiene éxito. Eso es verdad, porque jamás se ha revertido una plaza o jamás se ha dado marcha atrás en este sentido. En absoluto. Y es que cuando se tiene un espacio así, lo disfrutas, ¿no?, con tu familia, pero también te hace que tu barrio sea más saludable. La ONU calculaba que durante el año se producen hasta millones de muertes en todo el mundo fruto de la contaminación, porque perjudica gravemente la salud, ¿verdad, Antonio? Efectivamente. De hecho, probablemente los retos que tenemos en las ciudades de aquí al futuro, los dos más importantes, el reto climático y el otro, la salud. Vivimos en ciudades con niveles de contaminación muy altas y muy vinculadas sobre todo al transporte carbonizado. Entonces, todo lo que pase por sustituir ese espacio público destinado al asfalto por espacio caminable y a la vez profundizar en otros modelos de movilidad alternativa, desde luego que redunda en una salud mucho más aceptable para las ciudades que tenemos que tener en el futuro. Qué bien, Antonio. Y oye, cuéntanos un poquito más ese Madrid Próximo. ¿Tiene algo que ver con Madrid 15 minutos? ¿De qué trata? Sí, no, mira, Madrid Próximo es el proyecto que llevamos todo el equipo con Reyes Maroto para Madrid, que lo que estamos buscando, que como sabes, Madrid lleva 30 años prácticamente gobernados por la derecha con un modelo de urbanismo muy neoliberal, muy centrado en la individualidad, que ha provocado que haya una segregación urbana, social, es decir, hay muchos Madrid diferentes que no se entienden entre ellos, ¿no? Pues Madrid Próximo lo que pretende es ahondar en esta conexión de todos estos lugares de Madrid. Quiere hacer una ciudad de estructura policéntrica y conectada mediante ejes verdes. Planteamos dos tipos de actuaciones. Una gran malla de avenidas, calles que vamos a transformar en espacios muy parecidos como esto, Qué bien. Para conectar de una forma amigable, una forma amable, apaciguada,
todos estos nuevos lugares. Y además queremos proponer una serie de proyectos en cada uno de los barrios, distritos, para que puedan tener espacios como este que estamos aquí ahora mismo. Queremos hacer esto que estáis haciendo aquí mismo, pero en toda la ciudad de Madrid. O sea, es decir, nos tenemos como ejemplo, porque quiero decir, en Madrid, lamentablemente, en los últimos años no hemos hecho todo lo que deberíamos, incluso hemos ido a la contra de muchas cosas. Madrid Próximo quiere cambiar este sentido, quiere revertir este modelo e iniciar un nuevo camino pues, que nos permita hablar de todo esto que estamos comentando. Sí, porque en Madrid además cuando vas, ¿no? Es verdad que impera mucho lo que hablábamos antes, el ruido, el tráfico, y es verdad que se echan de menos espacios un poco más amables, más peatonales en los que poder estar, y Madrid Próximo va de eso, ¿no? Efectivamente, y es que además incluso en los últimos años también hemos ganado en Madrid espacios caminables, pero no de la forma en la que habría que hacerlo. Quiero decir, no nos vale solamente con eliminar asfalto, sino que la parte que estamos ganando hay que hacerla caminable de verdad, es decir, climáticamente agradable. Nos faltan sombras, renaturalizaciones, nos falta suelo permeable, nunca pensamos siquiera en la biodiversidad urbana, podemos hablar incluso de refugios climáticos. Madrid es una ciudad que tiene unos veranos muy calurosos y unos inviernos muy duros. Tenemos que hablar de que el espacio tiene que estar, pero además tiene que ser disfrutable. Entonces, yo te diría que no solamente queremos espacio público, sino que lo queremos de calidad. Y eso es importantísimo. Es muy importante que los espacios que ganemos, además, sean resilientes hacia esa gran burbuja de calor que estamos sufriendo las ciudades. Ahora estamos en abril y ya vamos en manga corta. Te puedes imaginar una ciudad como Valencia qué temperatura coge en julio y en agosto. Por eso es muy importante que cuando ganamos espacio público, como tú bien dices, lo hagamos con sombras, con vegetación y que por lo tanto hagamos no solo un espacio caminable, sino un espacio para estar, ¿no? Y descansar y disfrutar, incluso en verano, en una ciudad. Efectivamente. Que no todo el mundo puede salir de las ciudades durante todo el mes. Y además te diría, y precisamente esta transformación de las ciudades a quien más va a afectar son a las personas que menos posibilidades tienen de permitirse unas vacaciones, ¿no? A la gente con menos recursos es la que más tiempo va a pasar en nuestra ciudad. Tenemos que garantizar que el espacio público que tenemos sea de calidad para todo el mundo, pero sobre todo para quienes más lo van a utilizar. Entonces es esencial, sombras, espacio con mobiliario urbano suficiente, accesible, con espacios de juego para niños, un conjunto de variables que nos haga decir, esto está bien hecho, ¿no? Esto es lo que... Y oye, Antonio, cuéntanos un poco tú como experto, que ahora hay mucho debate con eso de las ciudades 15 minutos. En Valencia ya empezamos a implementarlo, pero cuéntanos desde tu punto de vista qué es. Para la gente que nos está escuchando y no sabe muy bien qué es, porque ha habido un poco de debate de que si queremos encerrar a nuestros vecinos en guetos para que no puedan salir a otros barrios de nuestras ciudades, no tiene nada que ver con todo eso, pero qué mejor que un experto para convencernos de que no van por ahí los tiros. Que nadie se preocupe, que esto no va en absoluto de encerrar a nadie, de hecho va de todo lo contrario. La ciudad de 15 minutos es un concepto muy interesante que tiene que ver con algo que llevamos hablando ya mucho tiempo, que es la proximidad, ¿no? No se trata de que llegar un día a pulsar un botón y de repente todo está cerca, ¿no? El trabajo, el centro de salud. No, es una filosofía simplemente que lo que pretende es que cualquier política que vayamos a abordar de transformación de la ciudad, pero en todos los niveles, lleve, digamos, esa perspectiva de cómo mejoramos la eficiencia en esta política si lo tenemos todo más cercano. Y con esto quiero decir, un ejemplo que suelo poner siempre. Un hospital, por ejemplo, es mucho más eficiente que en un radio de 2 kilómetros tenga a 5.000 o a 10.000 habitantes que si los tiene en un radio de 15. Por ejemplo, ya aportamos densidad, es proximidad. Pero es que además, cuando hablamos de la ciudad de 15 minutos, son 15 minutos no necesariamente caminando, pueden ser en transporte público. Necesitamos también una red de transporte público que interconecte todos los nodos de la ciudad. Sabemos que la gente no puede tener el trabajo al día siguiente cerca, pero igual si empezamos a planificar la ciudad con usos mixtos, barrios en los que quepan residencias, oficinas, terciario, comercio de proximidad, que es otra pata fundamental. Quizás así sí que podamos, en un camino hacia el futuro, ir mixtificando, ir haciendo que la ciudad pues vaya ganando esa complejidad que redunda en la proximidad, que por cierto es algo que ya hacen muchas empresas. De hecho, yo creo que todo el mundo habrá ido a algún lugar y te dicen producto de proximidad, ¿no? Porque la proximidad es eficiente y es un ahorro en recursos y además es buena. Claro. Pues eso es lo mismo aplicado en las ciudades. Exacto. Nosotros además lo estamos haciendo ahora en los nuevos desarrollos, que es precisamente aplicar
Ya no solo tener los servicios públicos, que hasta Sí. ahora obviamente casi todos los barrios tienen su centro de salud, su colegio, etcétera, sino también tu lugar de trabajo, porque como tú bien decías, se reducen desplazamientos, se genera a la vez más tejido comercial y se genera más vida en los barrios y por lo Justo. tanto no tenemos ese modelo de ciudad céntrica, sino policéntrica, en donde cada barrio tiene su propio centro, que no significa que no nos movamos obviamente Claro, para no, disfrutar por del ocio, supuesto, estar con los amigos por por otras supuesto, partes de nuestras por ciudades. supuesto. Y luego otro concepto, Antonio, que me encantaría que nos explicaras, que es el concepto de hacer una ciudad con perspectiva de género. Porque sabes cómo es este tema también, sobre todo en la derecha, que todo lo que lleve palabra género parece que es una tontería, que no sirve para nada y un invento de la izquierda. Ni más ni menos, porque esto es un concepto urbanístico totalmente asentado y me encantaría, Antonio, que lo explicaras para que todo el mundo lo pudiera entender. Mira, y además voy a poner un ejemplo que yo creo que lo puede entender cualquier persona. No, mira, hace unos años una aplicación de running, de aplicación de deporte, sacó unos mapas que trazaba en un mapa de, creo que era de Nueva York, las líneas por donde salía la gente a correr, ¿no? Y lo disgregó por sexos. Y se vio que los hombres utilizaban una serie de calles y avenidas, muchas más, y en las mujeres utilizaban otras diferentes o muchas menos. Wow. Se estudió esto y se vio que las calles que no usaban las mujeres respecto a los hombres eran calles que curiosamente estaban peor iluminadas, tenían más esquinas, eran, digamos, daban una sensación de seguridad inferior. ¿Qué es la perspectiva de género en el urbanismo? Es meramente pensar en una intervención del espacio público sobre cómo lo va a percibir, en este caso, una parte de la sociedad que son las mujeres. Es esa sensación, ¿no? Es decir, no tiene por qué corresponder con los datos, ¿no? Porque sabemos que los delitos que se cometen en la vía pública son los que son e incluso mucha gente puede pensar, ¿no? Una agresión, sabemos que la mayor parte de las agresiones a mujeres son en domicilios y por gente cercana a la familia, pero la sensación que tienen las mujeres en el espacio público no es la misma que la que tienen los hombres. ¿Por qué no pensar cuando estamos haciendo una obra en decir, oye, ¿esto cómo lo van a ver, cómo lo van a sentir las mujeres? Y a lo mejor podemos pensar, es decir, plantas bajas más transparentes, calles mejor iluminadas, itinerarios con mejores perspectivas. Es simplemente esto, no tiene mucho más misterio, porque al final esto redunda en una sensación de mejora para las mujeres, pero no solo para las mujeres, para todo el mundo. Exacto. Porque el urbanismo con perspectiva de género, no nos olvidemos, lo llamamos así, pero es un urbanismo para mejorar la ciudad para todos, Exacto. no solo para las mujeres. Eso también es muy importante, yo lo explico, digo, la perspectiva de género es para la perspectiva de cualquier persona que habita la ciudad. Efectivamente. Porque las ciudades muchas veces se han desarrollado, se han planificado en torno a la gente que va a trabajar, que va de su casa al trabajo, y por lo tanto era una suma de grandes vías, de grandes carriles, en donde pasaba el coche que te trasladaba de tu lugar de residencia a tu lugar de trabajo. Sí. Y no habían cosas tan esenciales a veces como la que tú estabas diciendo, aceras accesibles para personas mayores, seguras, carros, sillas de ruedas. Y la perspectiva de género también es esa, una ciudad hecha para todos y todas, no solo para antiguamente el hombre que va a trabajar y va de su casa en coche a su lugar de trabajo, sino para todas las personas que nos movemos por la ciudad. Sí, justamente eso. Y es que además, al final es como cuando estudiamos otro tipo de perspectivas, ¿no? Perspectiva ecológica, accesibilidad, es pensar la ciudad simplemente en cómo mejorarla. Y la perspectiva de género es, sin duda, yo te diría que una de las patas fundamentales para entender un espacio que sea inclusivo para todos. Y además en todas las dimensiones, ¿no? También incluso en el transporte público, porque sabemos que el perfil mayoritario del transporte público son mujeres y además una determinada franja de edad. O sea, estas cosas, estos datos que tenemos en las ciudades, ¿por qué no tomarlos para planificarlas mejor? Este es sin duda el... Exacto. Hablando de movilidad, tu modelo de movilidad, Antonio. Mi modelo de movilidad es aquel que venga a sustituir al transporte carbonizado. Es decir, yo quiero que haya gente que se pase de usar su vehículo, su coche, y pase al transporte público o colectivo, pero por una razón, y esto es la clave de todo, y es que el transporte público las administraciones tienen que garantizar que sea el método más rápido, más cómodo y más barato. Y ahora sí, una vez teniendo estas tres premisas, por supuesto, libertad de elección. Cada uno puede ir en coche si lo desea, por supuesto. Aquí no se trata de prohibir nada a nadie, simplemente de que las administraciones garanticen que la mejor forma de moverse sea la más sostenible con la sociedad y con el medio ambiente y la ciudad. Este es mi modelo de transporte público y vamos, yo creo que es a donde tenemos que ir todas las ciudades. Es que me encanta la reflexión. Además es que tiene que ser así. Si queremos precisamente favorecer que cada vez haya menos incentivos para coger el vehículo privado, eso no pasa solo poniendo las cosas difíciles al coche, sino poniendo las cosas fáciles al transporte público. Esa es la premisa que además nosotros estamos defendiendo aquí en Valencia y es apostar incuestionablemente por mejorar nuestro transporte público, nuestra MT y nuestro Metro Valencia.
que ahí es verdad que nosotros aún tenemos mucho camino por andar con la red de metro, que aunque hemos adelantado mucho en estos 8 años, aún nos queda bastante por desarrollar. Bueno, os vengo siguiendo y sé que estáis trabajando duro para ello. Sí, sí, sí. Y bueno, Antonio, ¿alguna cosa más que nos quieras contar? Pues mira, yo sinceramente, más que contar, desearos que consigas y seas la nueva alcaldesa, porque creo que estas cosas, como esta manzana a la pechina, estos cambios en la ciudad, reverdecimiento, transporte público, creo que este sí que es el lugar que tiene que tener Valencia. Y de verdad creo que esto es lo que la sitúa en un lugar en el mundo que desde luego yo creo que es no solamente el que merecéis, sino el que tendríamos que tener todas las ciudades. Yo sé que lo vas a hacer por Valencia, nosotros lo haremos en Madrid, pero yo creo que es sin duda el camino que tenéis que seguir. Muchas gracias, Antonio, y ojalá tú seas el próximo concejal de urbanismo. Muchas Urbanismo gracias. y movilidad, pedazo de concejal iba a tener Madrid, qué suerte, cómo iba a cambiar y qué gran referencia iba a ser, obviamente, para toda España. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, y antes de acabar, siempre lo hacemos con un pequeño test, ¿vale? Un pequeño test Bueno, sorpresa. Y nada, es un poquito para conocerte mejor, ya más informal. Y bueno, Antonio, hoy estás aquí, pero no es tu primera visita a Valencia. ¿Cuál es tu rincón favorito de Valencia? Mi rincón favorito de Valencia, pues mira, te diré, yo la primera vez que vine a Valencia, que fue en 2013, estaba muy interesado en conocer el Cabañal, porque entonces todavía estaba el plan de la avenida Prolongación de Blasco Ibáñez, y se había rumoreado, no sé si era verdad, bueno, esto seguro que no era verdad, pero que iban pintando las fachadas con unos colores, diciendo, lo demolemos. Esto era verdad. Era verdad. Bueno, pues... O sea, tal y como suena. Pues te digo, Muy fuerte. Desde entonces me pasé por ahí y descubrí que hay unos edificios espectaculares. Dije yo, pero ¿cómo pueden querer demoler esto? De verdad es que me parece mi rincón favorito hasta ahora. Me encanta que haya contado esto porque es que a veces la realidad supera la ficción, pero fue así. Pintaron todas las casas del Cabañal con 2 colores marrones que estaban como señaladas. Creo que sí, es lo que me pareció. Dije yo, me dijeron, esto pase, yo tengo que ir a comprobar esto que sea pues era verdad. Alucinante, alucinante. Sí. Bueno, una plaza, un rincón favorito de Madrid en el que fijarnos. Una plaza, un rincón favorito de Madrid en el que fijarnos. ¿Algún espacio chulo? Yo te diría, a pesar de que no redunde en un modelo de movilidad diferente, pero creo que el entorno de la Plaza de España, la calle Bailén, ¿sí? Eso ha quedado muy bien. Muy bien. Y creo que eso es un camino interesante. Muy bien, muy bien. ¿Un urbanista o arquitecto de referencia? Carlos Moreno. He estado con él esta mañana y creo que su trabajo en proximidad de las ciudades está cambiando muchas cosas. En París con Anne Hidalgo y... Qué bien. ¿Y un arquitecto y urbanista de referencia? Un arquitecto de referencia, mira, en Madrid tenemos un amigo mío, Néstor Arquitecta. Ahora no, te preguntaba por mujer. Arquitecta. Pues te voy a decir que Izaskun Chinchilla. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Un edificio que te encante, que nos recomiendes? ¿De aquí de Valencia? No, de cualquier lugar del mundo. De cualquier lugar del mundo. Esto es muy complicado, porque yo edificios, pero en Madrid, mira, un edificio que es poco conocido, te voy a decir, el edificio de Castelar, que está en el Paseo de la Castellana, es un edificio modernista, pero es muy interesante, os lo recomiendo. Pues muy bien, muy bien. Eso siempre está bien, salir un poco de lo más turístico sí. Y descubrir espacios nuevos. Pues muchas gracias, Antonio, pues te despido ya, no sin antes darte un pequeño regalo. Mira, esto es una taza que le damos a todas nuestras invitadas y invitados para que recuerde siempre su paso por nuestro programa y sobre todo también para que sepa que es una voz que nos representa y yo quiero que sepas que tu voz, tu presencia en una red social tan importante como Twitter, haciendo pedagogía y incidencia en la necesidad del cambio de las ciudades, es una voz que nos representa y que nos hace falta. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, gracias, Antonio. Un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Bueno, pues nada, espero que os haya encantado este nuevo programa y os espero con la próxima voz que nos representa. Me gusta esto del, no sé. Ha quedado guay, sí. Es que se sale del encorsetamiento típico sí. ¿no? Esto mola, hacer así entrevistas.